días, amada iglesia. Bendiciones para todos. Qué bueno es ver la iglesia llena de hermanos y amigos que estamos juntos adorando a nuestro Dios en esta hermosa mañana. Otro día más de nuestro Señor, donde volvemos a celebrar su victoria, su resurrección que nos ha dado vida eterna y salvación por gracia. Y qué bueno que podemos seguir creciendo juntos y llevando mucho fruto para gloria de nuestro Dios. En esta mañana, yo sé que no suelo hacer esto, pero dentro de nosotros está el hermano Rick Lee, que es el presidente del ministerio Time Missions, a quien nosotros le debemos en gran manera esos años que estuvimos sirviendo en San Cristóbal. Como ustedes pudieron ver en el video del pastor Johnny Brito, el Señor nos concedió estar en San Cristóbal por 18 años y el ministerio que nos ayudó a tener capillas donde pudiéramos allá predicar el evangelio fue el ministerio de Time Missions. Y el hermano Rick Lee, que está ahí sentado al lado del hermano Tyler. Hermano Rick, can you stand up real quick? El hermano Rick se puede poner de pie un momento. Él ha sido como un padre espiritual. He's been like a father, a mentor spiritually. Y yo doy gracias al Señor por tu vida, brother. Doy gracias al Señor. I give thanks for your life, brother. May the Lord continue to use you greatly. Que el Señor te siga usando grandemente. Amén. Our church is indebted to you. Nuestra iglesia también está endeudada contigo, hermano. Bien, mis hermanos, el día de hoy vamos a continuar predicando del Evangelio de Lucas. Yo sé que alguien dirá, ¿y cuándo que vamos a tomar un break de Lucas? Bueno, por ahí viene un receso. Por ahí viene un receso porque el Señor puso en el corazón de los pastores hacer una miniserie de consejería en el mes que viene. Pero tendrán que soportar a nuestro hermano Gabriel, que va a predicar el domingo que viene de Lucas 15. Pero sé que el Señor le va a usar grandemente, pero después de ese sermón tendremos un receso y esperamos que también esa serie sea de gran bendición para ustedes. Pero vamos a leer solamente algunos versículos de Lucas 14, versículos 26, 27 y 33. 26, 27 y 33. Dice así la palabra del Señor. Si alguien viene a mí y no aborrece a su padre y madre, a su mujer e hijos, a sus hermanos y hermanas, y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Versículo 33. Así pues, cualquiera de ustedes que no renuncie a todas sus posesiones, no puede ser mi discípulo. Padre, humildemente venimos dándote gracias. Gracias por habernos rescatado del pecado y de la condenación por medio del glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias porque en tu maravilloso plan quisiste establecer a Ciudad de Gracia aquí, en los ríos y en los jardines, para que seamos un faro de luz que continúe proclamando que solo en Cristo hay salvación. Y en esta mañana, qué gozo es poder continuar estudiando el ministerio de Cristo según Lucas. Señor, y al acercarnos a tu palabra nos sentimos incapaces. Sentimos que la tarea de dar a conocer el misterio de tu revelación nos supera a nosotros. Y es por eso, Señor, que venimos humildemente
clamando y dependiendo por el ministerio de tu Espíritu Santo. Oh Espíritu de Dios, que nos regeneraste, que abriste nuestros ojos, que nos diste convicción de pecado, que nos mostraste las glorias de Jesucristo, que nos diste el don de la fe y el arrepentimiento. Oh, manifiesta tu obra una vez más en tu iglesia. Muévete en medio de esta congregación, visita corazones, sácalos de las tinieblas, tráelos a la luz de Jesucristo. Señor, continúa santificando a tu iglesia, que seamos un ejército de soldados comprometidos, que dediquemos nuevamente nuestras vidas en el altar para ser usados por ti en tu reino eterno. Oh Espíritu de Dios, úsame a pesar de mí y a pesar de que me he preparado. Yo te pido, Señor, que me des una gracia fresca, una unción nueva, que me haga depender de ti ahora. Oh Señor, llénanos en esta mañana a todos de tu Espíritu. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Todos nosotros siempre estamos calculando. Dos de mis más usadas aplicaciones en el celular son la calculadora y el calendario. Con la calculadora yo vivo tirando números para conocer el precio de muchas cosas y pasarla por un filtro de posibilidad para así conocer si por mis ingresos, si por mi presupuesto es algo que puedo comprar o que puedo comprometerme a adquirir a largo plazo. Y por igual hago con el calendario. De hecho, he tenido que aprender a planificar mi tiempo. Cometí muchísimos errores en el pasado por no calcular bien. De hecho, en los primeros años del ministerio, yo le decía que sí a toda invitación ministerial, pensando que venía de Dios, sin calcular si en verdad encajaba dentro de mis prioridades, dentro de mis previos compromisos familiares, laborales y ministeriales. Así que ahora, ante toda nueva invitación, saco mi calendario y reviso mi agenda para ver si tengo espacio disponible antes de comprometerme para no sobrecargarme y abrumarme. De hecho, parte de mis cálculos lo tuve que aprender a la mala, gracias Señor, es incluir a mi esposa en la ecuación. Porque cuando me comprometo, sea en las finanzas o en mi agenda, la comprometo también a ella. Y ella también es afectada. Y Dios me ha ido santificando, créanme, para que antes de comprometerme con cualquier cosa, me comunique bien con mi amada esposa y juntos calculemos con honestidad y claridad las cosas que queremos, que debemos y podemos comprar y participar. Y Dios sabe, y lo digo humildemente, Dios sabe de cuántas maneras he pecado por no calcular bien, por no calcular bien el uso del dinero y el uso del tiempo. Pero la verdad es que, conscientes o no, siempre estamos calculando y debemos calcular. Calcular significa evaluar con una intencional premeditación la posibilidad o la viabilidad de una operación, tomando en cuenta los elementos necesarios con ciertas mediciones aproximadas. Y de hecho, en los negocios a esto se le llama un estudio de factibilidad. Yo siempre pensé que iba a estar en los negocios, pero el Señor me llamó a otros negocios espirituales. Pero conocí la sabiduría de calcular bien en los negocios cuando vi a mi padre pagar por un estudio de factibilidad antes de comprometerse en un negocio de muy alta inversión en el año 2003. Vayan ubicándose ahí. En el año 2003. Y el resultado de ese estudio
lo ubicó muy bien a mi padre y lo hizo echarse para atrás porque el clima económico del país no estaba para nada bien y fue justo antes de que eventualmente ocurriera la crisis financiera de Baninter del gobierno de Hipólito. Créanme, valió la pena haberse sentado con un economista para evaluar y computar si tenían los elementos necesarios para ganar y no perder. Hermanos y amigos, esa habilidad de calcular nos ha sido dada por Dios para que como seres morales responsables evaluemos seriamente las cosas y busquemos y persigamos aquellas cosas que valen la pena, aquellas cosas que traen gloria a Dios, aquellas cosas que tienen valor espiritual y eterno. Se cuenta la historia de un pastor que después del tiempo de adoración dominical de su iglesia se paró en la puerta de atrás a estrechar las manos de la gente cuando la congregación se marchaba. De repente, el pastor reconoció a una persona, lo agarró de su mano, lo apartó a un lado y le dijo: amigo, tienes que unirte al ejército del Señor. Y el hombre le respondió: ya estoy en el ejército del Señor. Pero el pastor lo cuestionó diciendo: ¿y por qué solo te veo en la iglesia el domingo de Navidad y el domingo de resurrección? Y el hombre le susurró en el oído al pastor: estoy en el servicio secreto del Señor. El pastor le dijo: servicio secreto. Mi amigo, no existe tal cosa como cristianos de la secreta. En Estados Unidos, muchas personas se unen al ejército solo por los beneficios, el salario, el seguro, la matrícula universitaria, viajes por todo el mundo. Pero una de las funciones principales del ejército es prepararse para la guerra. Y algo anda mal en el pensamiento de aquel que solo quiere los beneficios sin las responsabilidades militares. Si tú te registras para ser soldado en los Estados Unidos, es cierto que obtienes muchos beneficios, pero en algún lugar donde tú firmas también describe tus responsabilidades. Los ejércitos existen para hacer frente a los conflictos, defender la nación, luchar contra el enemigo, proteger al pueblo del caos. Pero tristemente, escuchen esto, hay personas que se unen al ejército con la única esperanza de obtener los beneficios, y así como esa mentalidad por parte de los nuevos soldados, entre comillas, puede socavar el ejército de cualquier nación, de igual manera, ese tipo de mentalidad por parte de los nuevos seguidores de Cristo, entre comillas, puede socavar la iglesia, que es el ejército del Señor. Con más y más frecuencia, y no sé si está pasando mientras más iglesias son plantadas, la iglesia se está llenando de creyentes que quieren seguir a Cristo, y lo quiero decir con mucho amor, que quieren seguir a Cristo solo para recibir sus beneficios. La iglesia se está llenando de creyentes que quieren seguir a Cristo solo para recibir sus beneficios, pero no para llevar junto con Cristo la responsabilidad. Quieren que Jesús esté presente para ellos, pero ellos no quieren estar presentes para Jesús. Ciudad de Gracia, Dios quiere que calculemos seriamente lo que significa seguir a Jesucristo. Ser un verdadero discípulo de Jesús no es ser un cristiano nominal que solo sigue a Cristo en la distancia, en la multitud,
con una fe romántica, sin arrepentimiento, sin frutos de una fe viva y sin un compromiso real con su señorío. Por esta razón he titulado este sermón: ¿existe un precio que pagar? ¿Existe un precio que pagar para seguir a Jesús? Y esta es la verdad central que gobierna nuestro texto y que podemos resumir y aplicar a nuestras vidas de esta manera. Aunque el Evangelio ciertamente nos brinda una salvación gratuita que no es comprada por méritos ni obras humanas, escucha esto, sí existe un precio que tú y yo debemos calcular y estar dispuestos a pagar para seguir a Cristo como Rey y Señor. Y aquí hay tensión en la doctrina del Evangelio. Hay tensión porque para nada se nos está vendiendo la idea de que la salvación se adquiere o se compra por nuestros esfuerzos humanos. La salvación es por gracia. Pero al mismo tiempo, porque sea por gracia, no quiere decir que no tiene una responsabilidad. El versículo 25 de nuestro texto inicia diciendo que grandes multitudes seguían a Jesús, atraídos por él. Muchos seguían a Jesús solo como ese profeta hacedor de grandes milagros. Y escuchen esto, no estaban calculando bien quién era él. No lo estaban recibiendo como Mesías. No lo estaban recibiendo como el Hijo de Dios, como Dios encarnado, como el único mediador entre Dios y los hombres, como el tabernáculo de Dios, el templo de Dios que había descendido para acercarnos a Dios mediante su obra sacerdotal y su sacrificio expiatorio. Y si no calculaban bien quién era Jesús, no creerían en él, ni tampoco le obedecerían como debía ser. Y esa voluntaria ceguera que le pasó a esa generación que en las multitudes seguía a Jesús, nos puede pasar a nosotros también. Cristo utiliza dos ilustraciones para que aprendamos a calcular en lo espiritual tal y como lo hacemos en lo material. Y nos da el primer ejemplo de un ingeniero sabio. ¿Dónde están los ingenieros aquí? ¿Hay algunos ingenieros? Oh, hay pocos, hay algunos, sí. Y nos da el primer ejemplo de un ingeniero sabio que para construir una torre se sienta primero y realiza un estudio de factibilidad, un presupuesto previo, calculando el costo de todos los materiales y la mano de obra que se requiere para comenzar y terminar un proyecto así. Y el segundo ejemplo fue de un rey sabio, un comandante de un ejército que antes de ir a una batalla se sienta primero y realiza un estudio de factibilidad, un plan previo, calculando si sus 10,000 soldados son suficientes para ir a pelear y enfrentar al ejército enemigo que viene contra él con 20,000 soldados. Y qué interesante que Cristo termina usando la imagen de un rey con un ejército. Porque mis hermanos y amigos, seguir a Cristo es tan serio como el compromiso de un soldado para con su comandante y para con su ejército. Muchas iglesias hoy día están predicando un evangelio mutilado, un evangelio distorsionado y, como decimos comúnmente, un evangelio light que no apunta al verdadero Mesías que llama a sus seguidores al campo de batalla. Tal y como enseñó el teólogo alemán Dietrich Bonhoeffer. Oigan lo que dijo él: la gracia barata es el enemigo mortal de nuestra iglesia. Hoy luchamos
por la gracia verdadera, que es la gracia costosa. La gracia barata es la gracia que se vende en el mercado. Esa gracia barata que se enseña como una doctrina, un principio, un sistema. La gracia barata es la justificación del pecado sin la justificación del pecador. La gracia barata es predicar el perdón sin exigir arrepentimiento. Predicar el bautismo sin aplicar disciplina eclesiástica. Sin embargo, la gracia costosa es el tesoro escondido en el campo que le costó a Dios la vida de su hijo, porque no consideró que el precio de su hijo fuera demasiado alto para pagar nuestra vida, para pagar por nuestra vida, sino que al final lo entregó por nosotros. Esa gracia costosa es el evangelio que seguimos necesitando una y otra vez, el don por el cual debemos seguir clamando, la puerta que debemos seguir tocando. Tal gracia es costosa porque nos llama a seguir a Jesucristo. Es gracia porque le da al hombre la única verdadera vida, y es costosa porque le cuesta toda la vida al hombre. Es gracia porque justifica al pecador, y es costosa porque condena el pecado. Ciudad de Gracia, amigos que nos visitan, nosotros como iglesia creemos, predicamos y abrazamos la gracia costosa que aquí describe Bonhoeffer. No predicamos la gracia barata de un falso Jesucristo que ofrece perdón, pero que no demanda arrepentimiento, ni cambio de vida, ni sumisión, ni obediencia. Escucha esto, iglesia. No podemos entrar en el ejército de Jesucristo solo por los beneficios. Debemos seguir a Cristo como soldados comprometidos para pelear por Él, junto con Él y hasta morir por Él en el campo de batalla. Este pasaje nos muestra 3 condiciones que debes seriamente calcular y estar dispuesto a pagar para cumplir, conseguir a Cristo como Rey y Señor. Y yo quisiera que tú y yo consideramos la primera, que es amar a Cristo y su salvación primero y antes que a tu familia y tu propia vida. Ama a Cristo y su salvación primero y antes que a tu familia y tu propia vida. Mira conmigo el versículo 26, cuando Cristo dijo: si alguien viene a mí y no aborrece a su padre y madre, a su mujer e hijos, a sus hermanos y hermanas, y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. Ahora piensa en las implicaciones que estas palabras tenían para el judío promedio que estaba siguiendo con mucha algarabía a Jesucristo en la multitud. Cristo no quería que la gente abrazara una gracia barata, y por eso les habló claramente sobre estas condiciones. Tal y como dijo Charles Spurgeon, Cristo habló a las multitudes con el propósito de aventar y filtrar el gran montón de discipulado nominal que le seguía, quitando la paja para que solo quede el grano precioso. El corazón de Cristo añoraba lo real y detestaba lo falso. Jadeaba tras la sustancia de una fe verdadera, y la mera sombra y apariencia de fe no podía contentarlo. Su hacha estaba puesta a la raíz de los árboles para cortar todo árbol que no daba fruto. Y Cristo comenzó diciendo que para una persona convertirse en un verdadero discípulo de Él, debía primero aborrecer a su padre y madre, a su mujer e hijos, a sus hermanos y hermanas, incluso hasta su propia vida. Pero alguno dirá:
Señor, ¿cómo es posible que esto sea una condición para poder seguirte? En realidad, tenemos que examinar cuidadosamente el sentido con el que Cristo usó esta frase, porque el uso aquí de la palabra aborrecer, que parece muy fuerte, no era odiar ni detestar con una fuerte hostilidad o animosidad a la familia, sino que este uso de aborrecer era un giro idiomático hebreo que significa preferir menos, amar menos, estimar menos. Y desde el contexto religioso hebreo, lo que el evangelio estaba exigiendo del judío era una lealtad y una fe inquebrantable en Cristo que solo estaba reservada nada más y nada menos que para Jehová, el Dios de Israel. En otras palabras, Jesús estaba demandando que sus seguidores escogieran amarlo a Él y creer en Él como el único Dios verdadero, como el esperado Mesías Salvador, por encima de cualquier otra persona, aún por encima de las creencias de sus padres, de sus hermanos, de su cónyuge, de sus hijos, incluso por encima de cualquier persecución que pudiera sufrir como atentados contra su vida. Y eso me recuerda el sermón que predicó el hermano Daniel Batista de Lucas 12 sobre la división que trae Jesús. Escoger seguir a Jesús no era un tema sencillo para el judío promedio. Como decimos los dominicanos, no era un cachuco frito verde. Cristo estaba demandando una rotura permanente con la teología tradicional de Israel sobre el Mesías, un rompimiento radical con los líderes religiosos, una asegurada expulsión de la sinagoga, un rechazo turbulento familiar que terminaría seguramente en perder el nombre de la familia, la convivencia con la familia e incluso la herencia de la familia. Ser discípulo de Jesús implicaba una lealtad primaria a Jesús. Nada ni nadie podía usurpar esa posición suprema, así como Jehová, el único Dios verdadero, debía ser amado supremamente, con todo el corazón, con todo el alma, con toda la mente y con todas las fuerzas, sin que ningún otro Dios o cosa tuviera prioridad sobre él. De esa manera Cristo estaba demandando que ahora Él debía ocupar la prioridad en la fe de sus discípulos, incluso por encima de su familia. Ahora, Cristo no exigió algo a sus seguidores que Él mismo no experimentó y sufrió. Aunque José, su padre, y María, su madre, creyeron en Él como Dios encarnado y lo amaron y abrazaron como el Mesías Salvador, la Biblia revela claramente que ninguno de los hermanos en la carne de Jesús creyó en Él durante su vida y ministerio. Ninguno. Y que aparentemente solo Santiago creyó en Jesucristo después que Jesucristo resucitó. O sea que desde su nacimiento y crianza hasta su ministerio y crucifixión, Cristo fue despreciado, desechado, menospreciado y no estimado por su familia y por su sociedad. Como dice Juan 1:11, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Seguir a Cristo no fue nada fácil para los primeros discípulos. Y ellos calcularon seriamente las implicaciones de creer en Cristo y pagaron el precio de seguirlo, aun cuando eso implicó ser rechazados y ser desheredados por sus propias familias. Relaciones quedaron quebradas, puertas fueron cerradas, herencias terminaron siendo perdidas. El doctor R.C. Sproul compartió el rechazo que él experimentó cuando aceptó a Cristo. Él dijo: recuerdo cuando llegué a casa lleno de emoción y alegría después de creer en Cristo, le dije a mi madre
que me había convertido al cristianismo. Yo esperaba que ella se regocijara. En cambio, se enojó conmigo. Y me dijo, ¿qué quieres decir con que te convertiste en cristiano? Tú siempre has sido cristiano. Te bautizamos como bebé. Pasaste por el catecismo. Creciste en nuestra iglesia. Tú siempre has sido cristiano. Mi madre, dijo él, se mostró hostil a mi narrativa de conversión. Bakari nació y creció en una tribu musulmana cerca del Océano Índico en el sur de Kenia. Un miércoles por la noche, algunos cristianos persuadieron a Bakari que asistiera a la iglesia y Bakari se motivó y solo estuvo dispuesto porque tenía una enfermedad que sufría y él pensaba desesperado que si iba a la iglesia, alguien allá lo iba a ayudar. Esa noche, a los 42 años, aunque no recibió sanidad física, Bakari escuchó el evangelio y por la fe esa noche aceptó a Jesucristo como su Señor y Salvador. Pero en un país musulmán, creer en Cristo y seguir a Cristo como Señor le costó todo a Bakari. Su esposa inmediatamente se divorció de él. La familia lo repudió, perdió el trabajo, pero Bakari había encontrado a Jesucristo. El tesoro escondido en el campo, la perla de gran precio, y Bakari nunca más miró atrás y a pesar del precio que tuvo que pagar, Bakari se convirtió en un fervoroso ganador de almas de la iglesia bautista Ushundi en Likoni, Kenia. No olviden ese texto que predicó el hermano Daniel de Lucas 12, 51 al 53, cuando dijo, ¿pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo no, sino disensión, porque de aquí en adelante 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. Y escuchen esto, aunque Cristo no vino al mundo con la intención de dividir, Él no vino al mundo con la intención de dividir las familias o dividir la sociedad. Si las verdades de su deidad, si la verdad de la salvación siendo exclusiva solamente a través de Él causa división, entonces, hermanos y amigos, la división al final es inevitable y es necesaria. ¿Seguirías tú a Cristo aunque eso signifique que tu familia o tus amigos se burlen de ti por creer lo que ellos consideran que ahora sigues como una mitología cristiana? ¿Seguirías a Cristo aunque tu madre, como le pasó a Sproul, te grite histéricamente porque cree que estás renunciando a la religión de la familia al convertirte en evangélico? ¿Seguirías a Cristo si tus padres y hermanos te repudian? Si llegan a negar hablar contigo o a excluirte de sus vidas, ¿seguirías a Cristo si eso significara, como le pasó a Bakari, que su esposa se divorcie de ti y pierdas tu trabajo? Yo todavía recuerdo el testimonio de nuestra hermana Diana de la Cruz. Ella no sabe que yo iba a decir esto. Cuando ella luchaba y tenía miedo de acercarse con fe al Señor, y cómo Dios usó al hermano Luis Guillermo para decirle, es que para acercarnos a Cristo tenemos que dejar personas, cosas y lugares. ¿Y ustedes saben qué? Quizás muchos de nosotros le hemos dado una prioridad y una lealtad a amigos, a padres, a hermanos, a cónyuges, a hijos que en realidad no les pertenece. Hermanos y amigos, Cristo, siendo Dios, creador, sustentador, gobernador y también el único Salvador, Cristo merece la lealtad primaria, la posición suprema, la prioridad máxima. Y aunque debemos amar a nuestras familias biológicas y debemos buscar y procurar su salvación,
La verdadera familia no es biológica. La verdadera familia es la familia de Dios. La familia conformada por todos los que nacemos de nuevo por la fe en Cristo. Seguir a Cristo implica pagar el precio de perder los lazos de la familia biológica para ganar a Jesucristo y pertenecer a su familia. Porque esta es la familia que permanecerá para siempre. Ya vimos la primera condición que debes seriamente calcular y estar dispuesto a pagar el precio de cumplir para seguir a Cristo como Rey y Señor, y es, número 1, amar a Cristo y su salvación primero y antes que a tu familia y tu propia vida. Veamos ahora la segunda condición, y es crucificar tu pecado remanente obedeciendo a Cristo y su palabra por el resto de tu vida. Crucifica tu pecado remanente obedeciendo a Cristo y su palabra por el resto de tu vida. Mira conmigo el versículo 27 que dice: el que no carga su cruz y me sigue no puede ser mi discípulo. Y Cristo dijo que para ser también sus discípulos tenemos que cargar nuestra cruz y seguirlo. Pero ¿por qué debo yo cargar con una cruz? Si Cristo, siendo Dios, se hizo hombre para convertirse en el Cordero de Dios e ir a la cruz por mí, y allí cargar mi pecado, y allí morir mi muerte, y allí pagar mi deuda. Si Cristo vino a sustituir a pecadores y subió a la cruz precisamente para recibir en su cuerpo de carne mi castigo y condenación, ¿por qué tengo yo que cargar una cruz como una condición para seguir a Cristo y ser su discípulo? Buena pregunta esta. Mis hermanos y amigos, en la sabiduría insondable del consejo eterno del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, nuestro Dios Trino diseñó que nuestra salvación y justificación se lograran a través de ese glorioso intercambio del que cantamos, del glorioso intercambio de la imputación perfecta de la obediencia de Cristo en nuestra cuenta y por la imputación de todos nuestros pecados sobre la muerte expiatoria de Cristo en la cruz. Con su sola vida perfecta cuando Cristo vivió en la tierra y con su sola muerte sobre el madero en la cruz, toda la deuda del pecador es perdonada, y por esto todo pecador que cree y confía en Cristo ya no tiene que morir eternamente, porque Cristo saldó para siempre y efectivamente nuestro castigo y condenación. Sin embargo, aunque en la justificación Cristo carga y crucifica legalmente mi pecado y me imputa completamente su obediencia y justicia y me libra efectivamente del castigo y de la condenación, Dios no elimina inmediatamente la presencia del pecado en los corazones de los que creemos en Él. Él mismo diseñó la vida cristiana como un camino progresivo de santificación, de tal manera que nuestra fe en Él crezca, aumente, se ejercite y madure a través de seguirlo a Él hasta la cruz, uniéndonos a su muerte, identificándonos con su muerte, participando con Él en su muerte, sufriendo con Él la misma muerte que Él padeció en la cruz. Pero no me malentiendan este diseño. No es que la muerte de Jesucristo de alguna manera fue insuficiente para nuestra justificación, sino que Dios quiso incluir en el misterio de nuestra transformación progresiva que también nosotros muramos diariamente al pecado, que cada uno siga a Cristo cargando su propia cruz, crucificando continuamente su carne,
con todas sus pasiones y deseos rebeldes hasta que cada uno avance y logre una creciente y cada vez más consistente obediencia a Jesucristo y a su palabra por el resto de nuestras vidas. Hermanos y amigos, aunque la justificación es gratuita, Dios llama a sus seguidores a pagar el precio de morir a sí mismos cargando su cruz todos los días. De modo que para ser salvos, para entrar en el reino de los cielos, para sentarse en la mesa y comer en el banquete del reino de Dios, tú tienes que calcular seriamente esta responsabilidad de la vida cristiana de cargar tu cruz. Y es precisamente aquí, escuchen esto, es precisamente aquí donde muchos ponen su mano en el arado y vuelven atrás, porque no están dispuestos a pagar el precio de seguir a Cristo hasta la cruz. ¿No fue esto lo que Pablo dijo que él persiguió? Pablo dijo en Filipenses 3, 7 al 10, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle, escucha ahora, y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Juan Carlos Ryle dijo, cuesta algo ser un verdadero cristiano según el estándar de la Biblia. Hay enemigos que vencer, batallas que librar, sacrificios que hacer, un Egipto que abandonar, un desierto que atravesar, una cruz que llevar, una carrera que correr. La conversión no es poner a una persona en una silla de ruedas y empujarla hasta llevarla fácilmente al cielo. La conversión es el comienzo de un conflicto poderoso en el que cuesta mucho lograr la victoria y cuesta el precio, cuesta este precio de crucificar tus pasiones y tus deseos por el resto de tu vida para que Jesucristo viva en ti. Eso fue lo que dijo Pablo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Por eso dijo John Stott, cada día el cristiano debe estar dispuesto a morir. Cada día debe renunciar a la soberanía de su propia voluntad. Cada día debe renovar su consagración incondicional a Jesucristo. Pero una vez más, oye esto, Cristo no está exigiendo algo a sus seguidores que Él mismo no estuvo dispuesto a hacer o que Él mismo no experimentó y sufrió. A pesar de que Él nunca pecó, Él es nuestro mayor ejemplo de tomar la cruz. El que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, tomó nuestra naturaleza humana, vivió entre nosotros con todos los dolores y las debilidades físicas, con todos los dolores y debilidades mentales y emocionales de un ser humano, hasta el punto de sangrar por las venas, y acabó su tiempo en la tierra siendo traicionado, torturado y brutalmente asesinado en una cruz. Así que cuando Cristo te llama a tomar una cruz, Él sabe exactamente lo que se siente y no te está pidiendo hacer algo que Él no te modeló. Y como mencionamos al principio, no debemos entrar o no deberíamos querer entrar en el ejército del Señor
solo por los beneficios. Debemos seguir a Cristo como soldados comprometidos para pelear por Él, cargar la cruz junto con Él y hasta morir por Él si fuera necesario en el campo de batalla. El cristiano debe considerarse a sí mismo como un soldado llamado a pelear la buena batalla de la fe, dispuesto a cargar con todas las cruces que Dios soberanamente entienda que sean necesarias en nuestro camino de aquí al cielo, hasta que Cristo sea formado en nosotros. Sean debilidades, sean afrentas, necesidades, persecuciones, angustias, y recordar esto, que ante cada batalla y para cada cruz, Él nos prometió que su gracia será suficiente. Que no estamos solos, que por eso envió su Espíritu a morar en nuestros corazones para fortalecernos, y que precisamente cuando somos débiles es ahí donde el poder de Dios se manifiesta. Si clamamos, su poder sobrenatural reposará sobre nosotros, un poder que nos capacitará para negarnos a nosotros mismos, para crucificar nuestras pasiones, un poder que nos capacitará para vencer y llevarnos de triunfo en triunfo en Cristo Jesús. Seguir a Cristo implica pagar el precio de cargar la cruz. ¿Y ustedes saben qué? A la luz de las ganancias, yo prefiero 1000 veces cargar mi cruz, crucificar mi carne, negarme a mí mismo los placeres temporales del pecado que en realidad destruyen y terminan enviando el alma al infierno. Yo estoy dispuesto a pagar ese precio por seguir a Cristo. ¿Estás dispuesto tú? Hay una última condición que debes seriamente calcular y estar dispuesto a pagar para cumplir con seguir a Cristo como Rey y Señor, y es renunciar a los tesoros de este mundo y priorizar a Cristo y su reino por encima de todo. Mira conmigo el versículo 33, dice: así pues, cualquiera de ustedes que no renuncie a todas sus posesiones no puede ser mi discípulo. Y Cristo añadió algo más para nosotros poder ser uno de sus verdaderos seguidores y discípulos, y es que debemos renunciar a todas nuestras posesiones. Ahora, ¿quiere decir eso que debemos ahora hacer un voto de pobreza para nosotros poder entrar al reino de Dios? No, esto no es un llamado a hacer un voto de pobreza para entrar en el reino, porque a la luz del evangelio de la gracia, oye esto, no hay sacrificio humano tan grande que tú puedas hacer que pueda comprarte el cielo a través de obras de misericordia y de bondad. Muchos al final en el juicio se van a sorprender con esa terrible y trágica desilusión cuando se presenten ante Dios y terminen descubriendo en ese momento final que todas sus buenas obras en las que confiaron pensando ganarse el cielo eran solo trapos de inmundicia ante la justicia de Dios. Porque escucha bien esto, la salvación nos es concedida solo por gracia, por pura gracia, por medio de la fe en Cristo. Pero ¿por qué entonces Cristo nos llama a renunciar a todas nuestras posesiones si no hay nada bueno que yo pueda ganarme para mi salvación? Bueno, la palabra renunciar significa soltar, significa despegarte, abandonar. Jesús no está buscando literalmente que regales todas tus posesiones, sino, escucha esto, Él está buscando que las sueltes, que despegues tu afecto por ellas, que las abandones y las entregues en las manos de Dios, poniéndolas en las manos
del verdadero y legítimo dueño. Que reconozcas que eres solo un administrador de los bienes que Él te ha confiado durante los breves años de tu recorrido aquí en la tierra. Pero cuando te aferras a tus posesiones, no estás comprendiendo que Él es el Señor y que tú y yo somos solo siervos. Por lo tanto, seguir a Jesús implica entregarle el control de todo, absolutamente todo. Es hacer una oración de rendición y consagración, incluyendo tu corazón, tus posesiones. Implica soltar y abandonar el control de tu vida, de tus planes, ambiciones, tener la disposición de sacrificarlos en el altar y dedicárselo a aquel que merece toda la gloria, toda la honra y toda la majestad. Todo lo que eres, todo lo que has logrado, todo lo que tienes, rendido a los pies de tu Señor y Salvador. Cristo dijo en Mateo 6:24, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y ya que nosotros como pecadores idolatramos las cosas materiales, Cristo llama a todos sus seguidores a renunciar a un apego idolátrico por las cosas de este mundo, a no amar a este mundo ni las cosas de este mundo, y por el contrario, a buscar apasionadamente hacer tesoros en el reino de los cielos. Por eso fue que Cristo también dijo en ese mismo pasaje de Mateo 6, 19 al 21, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Yo sé que esta cita, yo mismo la he citado varias veces, pero me sigue impactando cada vez que la recuerdo. El misionero Jim Elliot comprendió el precio de seguir a Jesús cuando dijo, no es tonto quien da lo que no puede retener para ganar lo que no puede perder. Y la verdad es que ninguno de nosotros, escuchen, puede retener su vida. Ninguno de nosotros puede retener las posesiones que tiene en este mundo, porque un día este cuerpo perecerá. Un día las posesiones materiales se pudrirán. Pero existe una causa y un reino que permanecerá para siempre, donde Cristo te llama a invertir tu vida y a hacer tesoros. La idolatría por este mundo nos impide priorizar a Jesucristo y su reino por encima de todo. Por eso es que el que quiere seguir a Cristo tiene que estar dispuesto a soltarlo todo, a soltar su vida, a soltar el amor por las posesiones. ¿Sabe para qué? Para perseguir algo más grande, algo más valioso, que es el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo. ¿Tú sabías que en el reino al revés de Jesús, nosotros ganamos cuando perdemos? Ganamos cuando soltamos. Ganamos cuando damos. Ganamos cuando sacrificamos. Ganamos cuando dedicamos nuestras vidas para una causa y un reino mayor que ha de perdurar por toda la eternidad. Y yo no sé si ustedes notaron que Cristo usó tres figuras: la de un constructor, ingeniero, la de un comandante general y sus soldados, pero él termina esta porción hablando de la sal. Y Cristo quiere que mientras estemos en esta corta vida en la tierra, que nosotros seamos piedras vivas en su reino, donde Jesucristo pueda construir encima de nosotros sobre la roca eterna de los siglos. Cristo quiere que seamos soldados, que peleemos las batallas eternas, expandiendo el reino de Dios hasta los confines de la tierra. Y Cristo quiere que seamos una sal útil en sus manos,
que sazonemos este mundo con la gracia salvadora y santificadora del Evangelio. Oh, quiera Dios que al escuchar estas condiciones de seguir a Cristo, tú puedas decir, sí, yo he calculado bien y sí, yo estoy dispuesto a pagar el precio que se requiere para seguir a Cristo como Rey y Señor. Y aunque el Evangelio nos brinda una salvación gratuita que no se puede comprar por méritos ni obras humanas, sí existe un precio que tenemos que calcular bien y que tenemos que estar dispuestos a pagar si vamos a seguir a Cristo como Rey y Señor. Y quiere el Señor que todos los que estamos aquí digamos, yo estoy dispuesto a pagar ese precio. Padre, gracias